'cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Estamos de regreso en Fuera de Serie Baltante, último bloque, y nos metemos de lleno en el tema de educación que siempre nos preocupa a todos, y como estamos preparando, sobre todo cómo estamos preparando a esos chicos que son el futuro del país. Hemos hecho ya varias entrevistas a especialistas en educación formal y con todos vemos más o menos lo mismo, el fracaso del modelo educativo que tenemos hoy en día. Ya sea por falta de actualización, escasa inversión en infraestructura, el problema de los salarios de los docentes o la ausencia de un plan integral, general y superador a nivel nacional. Y en medio de todo eso aparece una escuela en Santa Teresa, en Santa Fe, que trabaja con proyectos temáticos sin clases magistrales ni exámenes convencionales, bajó la deserción y se ubicó arriba de la media nacional en las pruebas Aprender. En esa secundaria no hay clases magistrales, como decíamos, sino que el aprendizaje está centrado en los alumnos. Desde 2016 trabajan con un nuevo sistema de educación donde los adolescentes desarrollan proyectos colaborativos, asisten a talleres y son evaluados de manera integral, sin exámenes convencionales y tomando en consideración competencias que van desde cuestiones teóricas de contenido hasta habilidades interpersonales. A partir de eso, entonces, nos planteamos, ¿funcionaría un modelo educativo de este tipo a nivel nacional, digamos? Y bueno, entonces, para debatir de eso, lo invitamos al doctor Orlando Lita, que lo tenemos acá con nosotros en el estudio de la U. Es abogado, presidente de la Fundación Libremente y representante del Junior Achievement International en San Nicolás. Orlando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, muy lindo tema ese que has planteado. Según las múltiples voces autorizadas con las que hemos ido hablando en Fuera de Serie, el modelo actual evidentemente tiene muchas falencias. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, si yo te digo que soy un crítico del sistema educativo desde la década del 80, vas a creer que tengo una edad muy avanzada. No, me pasa que yo era muy precoz y desde muy chiquitito ya criticaba el sistema educativo. Está muy bien. Pero es verdad. En la década del 80 yo veía cómo funcionaba el sistema y lo padecía de alguna manera porque fui educado en el sistema, me recibí en el sistema, mi ciclo escolar fue en el sistema y mi carrera universitaria también. Pero siempre lo veía como un sistema vetusto, muy burocrático y que no tenía en cuenta la libertad de enseñanza. Que ahí estaba el eje, o es donde yo pongo el foco, donde yo ya en esas épocas lo advertía, que no había una libertad de enseñanza. ¿Qué es que no haya libertad de enseñanza? No es que tiene que haber admitir escuelas privadas, porque las escuelas privadas están en la misma caja, están en el mismo traje, claro. Están en el mismo sistema que las públicas. Es un sistema con currícula cerrada, muy poco permisivo en cuanto a las currículas no son flexibles, con gestión administrativa centralizada, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Habría que entrevisten alguna vez a algún director de escuela lo que padece en la burocracia y eso le hace perder productividad al director, al docente, sujeto a permanentes inspecciones hay veces absurdas, pero hay que cumplir con el papelito de informar en una escalera hasta llegar a la ciudad de La Plata. O sea, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que yo todavía no lo entiendo porque es una decisión política de donde debe partir, que la gestión administrativa tiene que ser descentralizada. Y acá esto lo llevo a otra cosa. Las escuelas tienen que tener más autonomía, los directores tienen que tener más autonomía. No solamente la currícula debe ser más abierta, sino que debe ser premiadas las escuelas que tengan un proyecto de escuela en sí mismo, que el director tenga más libertad para moverse. Para eso no hay que asfixiarlos en papeles burocráticos a ellos. Y que puedan ser premiadas las mejores escuelas. Falta autonomía. Yo hace bastante que ando en estos temas y es como que tienen miedo, están vencidos, el docente está vencido, está cansado. Hay honrosas excepciones, hay docentes de raza y realmente tal vez no sean pocos, pero en general están vencidos, es como que el sistema los venció.
Y en off, cuando estás afuera con eso, la mayoría comparte esto que estoy diciendo yo, pero no se animan a decirlo en el sistema, y es gente que en general no participa de los sindicatos. Claro. Porque ojo Sí. que el tema sindical es Es muy muy fuerte, pero muy no tiene una gran adherencia de toda la masa de docentes, ¿eh? Lo que pasa es que no son tantos, pero hacen mucho ruido. Y el resto se calla, no lo dice. Y están vencidos por la burocracia, pero porque no avanza. Es un modelo que no está actualizado. O va No junto está a la actualizado. a la Ahí vamos sociedad un de poco hoy. más allá, que es el tema donde más me interesa. Porque esto que estoy diciendo, estas cosas que te digo, gestión administrativa descentralizada, una currícula más abierta, mayor autonomía a los directores, mayor autonomía a las escuelas, eso te diría un buen cosmético, que no es menor. Dado como está el sistema educativo argentino, sería muy bueno eso. Sería como desanudar un poco la cosa, darle un poco de aire, de oxígeno. Pero hoy, en el siglo XXI, es la escuela en sí misma la que hay que poner en el banquillo, en el eje de la cuestión. La escuela, en la historia de la humanidad, desde que el hombre sapiens, desde que el hombre sabe, Sí. representa el 0,2% de la transmisión de conocimiento. Es decir, en la historia de la humanidad, desde que el hombre sapiens, los conocimientos siempre se transmitieron. Sí. Porque es lógico, siempre hubo médicos, siempre hubo... Los conocimientos se transmitieron. La escuela en todo ese proceso representa el 0,2. Son 3 siglos y chirolas. Ergo, por lógica, y dado el avance tecnológico que existe, la escuela va a ir en extinción. Y en el no sé si no va a ocurrir en este siglo. Yo antes decía ahí en el 22. No lo sé, porque el avance tecnológico es muy profundo, es muy vertiginoso, está haciendo un impacto muy fuerte en la educación. La escuela no sabe, los docentes no saben cómo recibir esa tecnología. Los chicos están más adelantados que los docentes en este tema. Y el docente está muy desacomodado. La escuela está desacomodada. Y no hacemos nada. Es como que la revolución tecnológica nos pasa por arriba como un tsunami y estamos paralizados con el pizarrón, todos sentaditos ahí como soldaditos. Es viendo la decir, desde siesta Sarmiento hasta ahora, totalmente mirá, yo soy desactualizada. sarmientino, y el modelo sarmientino fue excelente, fue buenísimo, y te diría que duró hasta finalizado el siglo XX. Pero la escuela de Sarmiento respondía a una época, un modelo, y respondía a las relaciones sociales de la época. Hoy las relaciones sociales son muy diferentes, todos lo sabemos. Entonces tenés que ir a una escuela que se vaya adaptando a esas relaciones sociales y a la tecnología que existe hoy. Y no hay nada, todos están quietos, están paralizados, y los políticos... Baltasar me conoce bastante este tema, cómo lo trato. Yo creo que es un tema de todos porque a la sociedad no le interesa. A los políticos en general nunca les interesó, excepto allá en el fines del siglo XIX, que sí, la educación era muy importante, al margen de las diferencias que tenían esos intelectuales que gobernaron fines del siglo XIX y principio del XX, pero tenían algunas metas que eran muy comunes, y el tema de la educación, con Sarmiento a la cabeza, era central. Todo eso se fue extinguiendo. Hoy necesitamos otro modelo. Pero ¿por qué no le interesa a los políticos? Porque no le interesa a la sociedad, porque sabe que no mide, que no se pierden elecciones por no decir cosas importantes en educación. Y la sociedad no hace masa crítica. Cuando vos hablas de un dólar o qué sé yo, la sociedad pero se mueve como la gran 7. Ahora, un tema educativo, la gente habla en el café. Y ni en el café, perdón, ¿qué voy a decir? Ni en el café, de educación no se habla. Y ahí está el tema, puede hablar de cualquier Esa cosa. es la clave. Por eso lo estamos hablando esta tarde, doctor Lita, acá en Fuera de Serie. Por eso ponemos de relieve el tema de la educación, apelamos a sus conocimientos, a su experiencia, a su visión. Y en ese marco, ya le diría más global, yo le pregunto en lo que tiene que ver con las cuestiones comparadas, ¿qué están haciendo otros países que le va bien en este tema? Y que en nosotros principio, podamos pautas tomar... como esta que te estoy diciendo, que Bien. son sistemas con currículas más abiertas, son más descentralizados y atienden más a este otro hermoso tema que a mí me encanta, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Ahí vamos a ir también. Van buscando una escuela que se va adaptando al chico,
has dado un ejemplo ahí en Santa Fe, que no Sí. es el único, No, no, claro. Son sí, sí. aislados los ejemplos y se da en el interior del país y generalmente en poblaciones chicas. Y son noticia, Sí, Orlando. sí. Eso es lo Pero- extraño, es noticia. Y eso no, es como que queda ahí, ay, qué bien que lo hacen, y queda ya aislado. Y eso no logra que prenda en la sociedad, que vuelvo, al político no le interesa porque a la sociedad no le interesa la educación. Pero esto que está diciendo Baltasar son escuelas que van encontrando la aptitud del chico, van buscando, son sistemas educativos que más personalizados. Van buscando al chico. Esto vos sabés, Baltasar, que dentro de los espacios de aprendizaje que tiene la Fundación, siempre apuntamos a descubrir, a que el chico vaya descubriendo su identidad. Porque en la teoría de las inteligencias múltiples, vuelvo, sistema educativo, es decir, ¿quién es inteligente para el sistema educativo? Los que son buenos en lógica, el famoso test, los que son buenos en lógica matemático-lingüística. Entonces, ¿qué parece? El que hace bien una tarea física, o es bueno en música, o en otra actividad que exceda la lengua y la lógica matemática, no es inteligente. La teoría de las inteligencias múltiples, creada por Howard Gardner allá en la década del 80, principio de la década del 80, estudió cómo funciona el cerebro y ya se sabe que hay 8 inteligencias aquí adentro y la parte del cerebro donde está ubicada cada una. Y vos fíjate si dicen, juega bien al fútbol y parece que no es inteligente por jugar bien al fútbol. Claro. Yo siempre pongo estos ejemplos. ¿Quién es más inteligente, Messi o Einstein? Hay una tendencia natural que es Einstein. No, ¿por qué? Einstein no puede hacer lo que hace Messi. Messi, estamos poniendo ejemplos de máxima, ¿no? Pero un futbolista, cualquier futbolista que juegue en una primera división, o un físico, o con un físico, ¿quién es más inteligente? Los dos hicieron un proyecto de vida. ¿Qué tiene un futbolista? Todos tenemos todas las inteligencias. De las 8 inteligencias de Howard Gardner, todos tenemos todas. Pero naturalmente unas tenemos más desarrolladas que otras. Un futbolista tiene desarrollado 2 inteligencias, como otros deportes también, pero bueno, puse el fútbol. ¿Qué es lo kinestésico? La inteligencia kinestésica, la que tiene en el cuerpo, cómo movilizar su cuerpo, y lo espacial visual. Saber manejar el campo de juego. El dar un pase, el cambiar de frente, etcétera. Nosotros tenemos una escuela de fútbol. No, vos tenés que estudiar el espacio, que es una de las inteligencias, estudiar lo espacial visual. Ahora, vos decís que kinestésico, ¿qué? ¿Solamente los deportistas kinestésicos? No, un kinestésico también, por ejemplo, un cirujano. Puede ser un burro jugando al fútbol, pero el tipo tiene una precisión en sus dedos, o el pianista mismo. El pianista ahí también tiene lo kinestésico y la inteligencia musical. Es decir, toda esa los artistas. Pues fíjate, un bailarín, es un buen bailarín. No te dicen qué inteligente que es. Sí. Te dicen qué bien que baila, qué bien que toca, qué bien que juega al fútbol. Cuando vos agarrás uno bueno en lengua, en matemática, te dicen qué inteligente que es. No, los otros también son inteligentes, son diversas capacidades. Y en esos países se apunta más a eso, a ir buscando una educación más personalizada. No obstante, Baltasar, el problema de la educación es mundial. No es que los otros son maravillas, ni que Finlandia o todo, no. Les cuesta mucho porque es muy difícil adaptar los sistemas educativos a las relaciones sociales de hoy y el influjo que le mete la tecnología. Pero hay que trabajar sobre eso, hay que advertir el problema. Los trabajos que van a existir dentro de 20 años, hoy no existen. Pobrecito un chico que está hoy en la primaria. Pobrecito, porque ¿a dónde va a ir ese pibe con una educación como la que recibe ahora? El mundo lo va a pasar por arriba. Y así está Argentina. Vos vas a Suecia, Finlandia, esos países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, y allá los tigres asiáticos también. Y están permanentemente a ver cómo va el mundo y qué tecnología. Y vamos a enseñarle esto a los pibes porque de esto depende nuestro futuro. Claro, son el futuro de los países. Exactamente, lo ven como naciones. el futuro. Nosotros no lo vemos como el futuro. Y lo dejamos ahí al pobre pibe, ahí en un aula encerrado. Y pobre escuela pública, ¿no? Que eso da para muchísimo. Pobre escuela pública. Y un sistema basado en las inteligencias múltiples. Sí. Es posible, porque lo pienso, claro, está buenísimo realmente, pero lo pienso en escuelas gigantes con miles y miles de alumnos. No. ¿Es aplicable Además, se en dice la que no realidad? tenés que pasar los 20 chicos. Claro, ese es también un tema que tenés que... Las escuelas ¿Cómo o le vas a están dar clase a superpobladas o 45 son chicos? gigantes. Claro. ¿Cómo hace con 45 pibes? Porque es como, pareciera muy personalizado, muy No. dedicado en cada alumno. En Y en una Argentina se da escuela... como si fuera un ganado. Ujú.
todo adentro, vamos, dentro de la escuela, dentro del aula, entran los 45 o los 45, y ahí a la que te criaste, que el pobre docente se las arregle. Eso hace que el pobre docente también quede vencido, ¿no? Después está el gran tema de los papás, ¿no? Pero es otro tema de la educación que no es menor. Por ahí poner más docentes por aula y subdividir los Puede grupos. serlo, en Finlandia actúan así. Claro, se me ocurre como una solución. Sí, más docentes en el aula, 2. En Finlandia hay escuelas que tienen 3, y el principal, el que más sabe, es el que está afuera, que es el que toma al que está un poco rezagado, lo readapta y lo vuelve a insertar con los otros. Están todos atentos a qué está sucediendo con cada uno. Y ojo, el de más experiencia está afuera. Están atentos, la palabra es eso, están atentos. Pero el tema de los papás es otra que hace a los docentes. Hoy los docentes le tienen miedo a los padres. Sí, eso hablábamos con Yáñez y con Kachanowski, el tema de la presencia de Bueno, los padres. Gustavo Yáñez, del cual tengo amistad, Baltasar lo sabe. Gustavo Yáñez siempre habla de la falta de reglas, de respeto a las reglas, y que los colegios cambian las reglas hay veces en el transcurso del año, y eso está mal. Una vez que empezaste la regla, continúala. Sí, eso mismo nos decía. Ah, ¿viste? Sí, hablábamos de eso. Y lo conozco largo a Gustavo. Después para el próximo año la podemos cambiar, pero ahora no, porque el chico ahí dice, ¿cuál es la regla? ¿La de hace un mes, la de hace 2 meses? Hay que mantener una coherencia. La regla entre un preceptor y un docente y el director, que uno le dice una cosa, el otro dice, y el pibe no es tonto, dice, yo agarro la regla que más me conviene a mí. Sí, los chicos en el medio como siempre. Los límites son confusos para los chicos. Y esto lo traslado a los padres también. Hay veces los padres en la familia trasladamos límites confusos a los chicos. Papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, y el chico va a agarrar la que más le conviene. Sí. Ojo, el tema de límites. Los límites no deben ser confusos. Y cuando advertimos un error, que hicimos algo mal, y no la saques ahí nomás, déjalo. Después, en otro ciclo, establece otra regla, pero no andes cambiando a cada rato. Doctor, ¿por qué no nos va tan mal en las pruebas PISA, digamos? Pero si este sistema es tan bueno, ¿por qué no va tan mal? Bueno, es una ironía, ¿no? Claro. Es increíble. Bueno, fíjate, Chile, Uruguay, Perú, son países que nos han pasado, nos han superado. Son países que, vuelvo a decir esto, prestan atención y ven en la juventud como que son el futuro, y nosotros no, somos a la que te criaste. Quería volver a esto. Cuando organizamos, ¿te acordás, Baltasar, en el teatro, hará un par de años, que la Fundación trajo a Mariano Narodowski, a Gustavo Yáñez y a Antonio Batro, que es un especialista en neurociencias, amigo de Howard Gardner, Antonio Batro. Los 3 estaban en el teatro. Antonio Batro en un momento dijo, nadie sabe en el mundo, nadie, cómo va a ser la educación en 50 años. Por esto que estaba diciendo hoy, cómo se mueven rápidamente las relaciones sociales y el influjo de la tecnología. Nadie sabe. Pero entonces tenés que estar atento para ver cómo los melones se van a acomodar. Es un tema mundial en el cual estamos todo el mundo, todos los países están metidos en esa, pero nosotros no le prestamos atención. Los otros países, los más desarrollados estoy hablando, le prestan atención. No es que tengan los problemas totalmente solucionados. Orlando, tomo un poco lo que decía antes de libertad de enseñanza, o me preguntaba enseñanza de la libertad. Enseñanza en libertad. Libertad de enseñanza. Hoy la escuela, como está pensada, como ya dijimos, tiene todas esas falencias. Y además de ser bastante poco práctica, ¿podemos encontrarle la vuelta para que por lo menos empiece a fomentar la creatividad del alumno? No, es muy difícil. Como sistema no, orgánicamente no. Son esfuerzos aislados, como ese que comentabas hoy. Hay escuelas que son muy creativas. Hay escuelas muy caras, en Buenos Aires sobre todo, que son excelentes. Yo conozco alguna de ellas, pero es un mundo de élite. Son carísimas esas escuelas, tenés que pagar como 30, 50 mil pesos por mes, pero es un lujo todo. Pero eso no es el reflejo de un país. El estándar medio es bajísimo, orgánicamente no. Pero hay escuelas, al margen de esa élite de escuelas, hay otras que trabajan, que se esfuerzan en el emprendedorismo, en la creatividad. Son esfuerzos aislados. Y lo más triste es la pública, porque la pública, fíjate que como, entre comillas, se está privatizando la educación, porque los padres, aún los padres más humildes, con menor dinero, lo pasan a la escuela privada que el bolsillo les da, para que termine el ciclo escolar. No para que aprenda eso, que al menos termine el ciclo escolar.
Nada, yo hace poco, porque estamos trabajando en algunos proyectos, y cada vez son más los casos que conozco de chicos de 10 años que no están alfabetizados en la escuela pública. En nuestra ciudad, Dios mío. En nuestra ciudad, que pasa en todo el país. Sí. 10 años y no están alfabetizados. Y pasan de grado. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. Hay que hacerlos pasar. Es una estadística. O lo permite o lo fuerza también en algunas. Sí, porque como eso de lo hay que quieras hacerlos tomar. pasar es forzado. Todos saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y los docentes que me están escuchando saben que estoy diciendo es verdad. Hay chicos de 10 años que no están alfabetizados y los hacen pasar. Bueno, esto es muy triste. ¿Vos te crees en esos países desarrollados un chico a los 10 años no va a estar alfabetizado, de lo que estamos hablando? En una escuela pública. No son pocos los casos de escuela pública de chicos de 10 años no alfabetizados. Y después el famoso tema era la gran deserción del secundario. Cuando llegan los 14, 15 años, creo que sigue siendo una relación de cada 2 que entran, 1 se va. Es decir, el 50% hace deserción en el secundario. Lo cual te lleva a un semi-analfabetismo. Argentina, históricamente, desde la época de Sarmiento, corrigió mucho el tema del alfabetismo y nunca tuvo porcentajes muy altos de analfabetismo. Pero sí se da que con el tiempo fue creciendo el semi-analfabetismo. ¿Esto qué significa el semi-analfabetismo? Que no comprenden lo que leen o escriben. Es decir, asisten pero no entienden. La pérdida del ejercicio. Y les va estos chicos que estamos hablando del secundario, de deserción, que pasaron al secundario porque el sistema lo permitió. Sí, sí. Pero después el chico no lee, tiene 12, 13, 15 años, no lee, no sabe, no puede comprender lo que lee. Ojo que esos chicos hacen a la República después porque votan, Claro. Por ahí estamos pensando siempre en la escuela pública más común, tradicional, que tenemos todas a la vuelta de la esquina. Pero también están las escuelas especiales, que son escuelas públicas, y que tienen todas estas falencias y en las que también habría que enfocarse para modernizar y para actualizar. Sí. Está todo metido en la misma bolsa. Porque, claro, pero digo, por ahí cuando uno dice escuela pública tendemos a pensar en la escuela normal. Y no, hay Claro. otro tipo de escuelas, Sí, sobre todo a los que le vendría muy bien una actualización tecnológica. Una ayuda, Sí, sí. una manito desde la tecnología para suplir un montón de cosas Sí. que realmente se necesitan. Un reportaje, no me acuerdo en qué radio, me dijeron, ¿qué le diría usted al presidente? ¿Qué medida le pediría? propondría, sí. ¿Qué le pediría? ¿Sobre qué tema? Una revolución educativa. Y vamos a empezar por lo que yo dije al principio de la entrevista. Vamos a empezar la revolución dando libertad al sistema, en una currícula más actualizada, más abierta, más flexible, autonomía a las escuelas, autonomía a los directores, gestión administrativa descentralizada. Ojo que lo que estoy diciendo no es menor, pero es seguir funcionando dentro de este sistema. Pero esas son cosas que yo todavía no logro entender, que no haya gobierno que no lo ve y no lo haga. Sí, que Es no lo tanta haga, la presión sindical, es tanto el miedo al sindicato de no animarse a hacer estas cosas, pero no se hacen. Doctor, el tiempo se nos va, nosotros nos queremos agradecerle mucho la participación, pero la última, una breve reseña, porque se cumplieron 10 años de básicamente la Fundación Libremente, con un evento importante en la sociedad francesa, con Marcos Aguinis, antes con Federico Andajasi, o sea, grandes pensadores, incluso Marcos Aguinis, padrino intelectual de la Fundación. ¿Qué logros? Primero una breve reseña sobre lo vivido con Aguinis, y en segundo lugar, ¿cuál es el logro más importante de estos 10 años de recorrido de Libremente? ¿Por cuál empiezo? Por la que quiera. Bueno, Segual. Bueno, educándonos, Segual. Sí. Vamos por el logro. Yo diría, Baltasar, que el logro es el recorrido. Bien. De los 10 años. Porque a veces pienso, ¿cuál fue el más importante, el que más impacto tuvo? Y fueron todos, mayor, menor medida, pero hubo un proceso. Y eso yo te diría que, y en el proceso se vio el crecimiento, en reconocimiento en la sociedad, no te voy a decir en toda la sociedad nicoleña, porque mucho no interesan los temas educativos, pero sí hemos hecho impacto en algunos lugares, en algunas escuelas, en la sociedad misma, por la calidad de disertante que hemos traído, las temáticas,
como por ejemplo Federico Andajás, un hombre de primera línea. Lo trajimos a Kachanowski, no es fácil trabajar a Kachanowski, lo trajimos 4 jornadas. Como fue profesor, Baltasar. sí. Así Y un es. curso de los que él da en Buenos Aires lo dio acá en San Nicolás. Así es. Dispuso de su tiempo para venir a San Nicolás, no del equipo de Kachanowski. No, recién lo entrevistamos. Sí, Roberto. así es. Y después Mariano Narodowski, con el cual tengo amistad y trabajo con Mariano Narodowski. Después algún día lo podemos hablar. Así es. Otro tema, las corrientes de pensamiento de Mariano Narodowski, que yo estoy en esa línea de corrientes de pensamiento, que son muy abiertas, las corrientes de pensamiento de Mariano. Pero Baltasar es el recorrido, el proceso, eso yo diría que es el logro y que cada vez se va instalando la fundación. Pero esto es algo que a veces la sociedad o los chicos no lo logran incorporar, el esfuerzo. Vos lo sabés bien, Baltasar, yo me he esforzado y tengo un equipo de colaboradores muy, muy bueno, pero es machacar. Y no hay otra, eso es algo que a veces los chicos no lo entienden. Los chicos dicen el éxito ya. Prestigio no, éxito ya, una de tus columnas, muy buena. Una nota que escribí hace varios años. Prestigio no, éxito ya. Prestigio no, éxito ya. Eso está instalado. La cultura de la velocidad, la cultura de la rapidez. No interesa, ahora dame el facilismo y éxito la platita rápida. Doctor, felicitaciones por estos logros de estos 10 años de la Fundación Clemente, doctor. Gracias por estar. No, gracias a ustedes dos por esta invitación. Por favor. Fue Un muy placer. grato compartir estos temas. Y gracias por preguntarme temas específicos de la educación. Bueno, me alegro que le haya servido la entrevista a usted también. Era Orlando Lita, que nos estaba acompañando en el piso, un estudioso de las inteligencias múltiples y la educación no formal. Vamos, como siempre, con buena música de Leo Guerra y venimos.